victoria. Ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Hoy por ti soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado. Cantaré, soy más que vencedor. Y estaré firme en sus promesas. Qué linda canción con la que arrancamos, esta de Danilo Montero. Es un canto precioso y nos inspira mucho a celebrar las Pascuas de Resurrección, porque el día de hoy, domingo de Resurrección, es un día tremendamente importante para los cristianos. Este es el día de la mayor fiesta que tenemos los hijos de Dios. Este es el día de la mayor fiesta que tenemos aquellos que fuimos redimidos por la sangre del Cordero. Y mire, después de pasar los últimos años de mi vida estudiando la Escritura, estoy más convencido de ser, no solo un seguidor de Cristo, sino de poder entender lo que significa el que Cristo haya resucitado. El apóstol Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, él dijo: si Cristo no resucitó, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Porque el centro del cimiento de la fe cristiana es la resurrección de Cristo. Lo voy a repetir otra vez. El centro de la fe cristiana es, sin duda alguna, la resurrección de Cristo. Ponga atención a algunos conceptos que le voy a dar. Porque si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué hubiésemos predicado de Él? Que sería una muy buena persona, ¿sí? Posiblemente un profeta, ¿sí? Alguien escogido por Dios, sin duda alguna. Pero la resurrección es la evidencia física de que Cristo es el Mesías y sin duda alguna el unigénito Hijo de Dios. La predicación de Cristo y sus enseñanzas no lo convirtieron en el Mesías. Ponga atención a lo que le estoy diciendo. La predicación de Cristo y sus enseñanzas no lo convirtieron en el Mesías. Hay muchas personas que predican muy bien un mensaje cristocéntrico, un mensaje actual, un mensaje basado en las Escrituras, y por eso no son el Mesías. Punto número 2 que quiero decirle: los milagros que hizo Cristo no lo convirtieron en el Mesías. ¿Cómo, pastor? Sí, los milagros que hizo Cristo no lo convierten en el Mesías. Hoy en día y durante todo el tiempo de la historia, el Señor ha dado dones a algunas personas que han hecho milagros, y esto no los convierte en Mesías. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Bueno, es que el milagro no convierte a una persona en Mesías, y tampoco los milagros fueron la evidencia suficiente para que las personas creyeran que Cristo era el Mesías. Punto número 3. El acto de entregar su vida por otra persona o por las personas sin la resurrección no convirtieron a Cristo en el Mesías. No convencieron al mundo que Él era el Mesías. Lo voy a repetir para que quede claro. El acto de morir en la cruz entregando su vida por los demás no convirtió a Cristo en el Mesías. Sin la resurrección, este acto no hubiese significado lo que para nosotros hoy significa. Los apóstoles creyeron en el unigénito Hijo de Dios como el Mesías después de la resurrección. ¿Se acuerda que ni siquiera en la crucifixión estuvieron? Ellos salieron, solo Juan estuvo al pie de la cruz, el resto se fueron. Entonces la resurrección viene a significar, viene a simbolizar la victoria de Cristo. La historia romana habla de muchas personas que fueron crucificadas diciendo que eran el Mesías. Póngame atención a esto también. Uno puede leer en la historia de Josefo, el historiador romano, cómo algunas personas decían que era el Mesías y eran crucificados. Pero la resurrección vino a darle sentido a
la crucifixión de Cristo y vino a hacernos comprobar a toda la humanidad que Jesús de Nazaret, el que fue muerto en la cruz, crucificado y resucitó, es el Mesías prometido. Dice la Escritura que los apóstoles eran 12. Una vez que Cristo murió en la cruz, sabemos que Judas Iscariote se ahorcó, quedaron 11. Póngame atención, quedaron 11. De los 11, 10 necesitaron la evidencia física, ver el cuerpo de Jesús para creer que Él había resucitado. Sí, de los 11 que quedaron, de los 11 apóstoles, 10 necesitaron ver como evidencia el cuerpo resucitado. Este famoso ver para creer, que al final nosotros señalamos a Tomás, pero en realidad Tomás era un caso excepcional porque la sacó del estadio. Tomás, además de que vio, dudó. Los otros 10 necesitaron ver para creer también. Pero hubo uno que no necesitó ver para creer. Y el texto que vamos a estudiar el día de hoy lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 1 al 10. Se lo voy a poner en video para que usted vaya tomando nota y enterándose de quién le estoy hablando. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa. Si puso atención al texto, Pedro y Juan fueron, después del anuncio de María Magdalena, a la tumba. Juan, más joven, más atlético, llega primero. Pedro entra a la tumba, pero luego Juan ingresa. Y nosotros vamos a estudiar algo importante, porque tenemos que extraer del original la enseñanza del día de hoy, porque usted lo pudo escuchar y ahora lo vamos a observar ya en el texto. Ambos vieron la evidencia, ambos vieron los lienzos y el sudario, ambos lo vieron, pero solo uno creyó sin la necesidad de observar el cuerpo. Sí, el apóstol Juan, que escribe el Evangelio que vamos a estudiar el día de hoy. Nos deleitamos con este canto y ya regresamos. Dice que tú no eres
listos para ver el reino de los cielos. Vamos, yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Reino descender, nos restaurarás para la eternidad. Yo veré cielo y majestad, pues lo que has prometido sé que tú lo cumplirás. Yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Cristo, yo veré tu reino aquí y tu voluntad en mí, en la tierra como en el cielo. Yo veré tu reino descender. Cante. La eternidad, yo veré cielo y majestad, pues lo que has prometido sé que tú lo cumplirás. Yo Qué bueno que está con nosotros, qué gusto. Nos encanta cuando usted envía las fotografías observando la predicación, el mensaje, la enseñanza del día de hoy. Nos llena de mucha alegría porque aunque estamos en tiempos difíciles y no nos podemos reunir en un templo, sabemos que el uso de la tecnología ha permitido extender el evangelio. Mire, la cantidad de visitas a los sitios de internet se ha duplicado y hasta triplicado en algunos casos, porque la gente está sedienta de conocer la palabra, la gente está sedienta en tiempos difíciles de recibir un mensaje que sea pertinente, actual y sobre todo que transforme su vida. No un mensaje que le venga a entretener, sino un mensaje que sea inspiracional, que pueda sacar lo mejor de su espíritu para conectarse con el Espíritu de Dios y que su vida sea transformada. Así que respetuosamente le pido que si no lo ha hecho, lo haga. Suscríbase al canal de YouTube, active la campanita y comparta este mensaje a todas las personas que usted pueda, para que juntos evangelicemos, para que juntos hagamos extender el mensaje de Dios. Antes del canto, poníamos la referencia del texto que estudiamos el día de hoy, Juan capítulo 20, versículos del 1 al 10. Esta historia es relatada en los 4 evangelios, pero solo Juan da este detalle previo a lo que ocurrió con María Magdalena. Y vamos al texto, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús. ¿Quién? Juan, el discípulo amado. Recuerde que en todo el evangelio de Juan
él no pone su nombre, sino que utiliza, por así llamarlo, esta frase para identificarse, el discípulo que Jesús amaba. Y les dijo María Magdalena: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, es decir, Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, ponga atención a esto, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Versículo 5. Y bajándose a mirar, ¿quién? El que había llegado primero, Juan, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Versículo 5. Juan llegó primero, fue a mirar, vio los lienzos, pero no entró a la tumba. Versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Pedro llegó después, entró a la tumba y también vio los lienzos. Sígueme con cuidado, porque aquí la acción de ver es tremendamente importante. Versículo 8. Entonces, luego que Pedro, entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro. Dice el texto, vio y creyó. Vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pregunta: ¿cómo es posible que Juan y Pedro llegaran al sepulcro y tuvieran ambos la evidencia? Estaba la piedra corrida, estaban los lienzos, las vendas con las que José de Arimatea y Nicodemo envolvieron el cuerpo de Jesús. Además estaba el sudario que se ponía en el rostro, aparte. Es decir, no estaba arrollado junto con las vendas, estaba aparte, en el lugar donde iba la cabeza. Los dos vieron la evidencia que había ahí. Y dice que uno, dice el texto de Juan, vio y creyó. Para despejar esta incógnita es necesario ir al griego, al idioma original, porque la palabra ver, que aparece en los versículos 5, 6, 7 y 8, en el original tienen una connotación diferente. La traducción que nosotros tenemos al español dice que ambos vieron, pero en el original en que se escribió, Juan relata acciones diferentes, con una palabra especial, como les decía. Primero, vamos al versículo 5. El versículo 5 dice: y bajándose Juan a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. La palabra clave aquí en el griego es, aquí se lo pongo, parakipsas, que significa percibir o echar un vistazo. En el original lo que dice este versículo 5 es que Juan llegó primero para mirar y lo que hizo fue echar un vistazo. Juan era más joven, llegó primero. Mire, hay personas que ante la evidencia de la crucifixión o ante la evidencia irrefutable de la existencia de Cristo como Mesías, simple y sencillamente echan un vistazo. Son curiosos. Se toman una idea, quizás apenas de manera ligera, sobre lo que significa verdaderamente este acto que celebramos. Y aunque no sabemos si efectivamente ocurrió todo esto en estos días de la semana, las películas de Semana Santa me encantan porque alguna gente, al menos es el momento que tienen para ponerse a cuentas con el Señor. Y aunque las películas no son basadas en el texto, no son
fieles al texto bíblico, porque son películas, les agregan cierta trama, por lo menos la gente se pone en contacto con el Señor, pero de manera superficial, así como entró el apóstol Juan de primero a la tumba para dar un vistazo. Pero dice el texto que Juan en esa ocasión que llegó primero no entró, se quedó por fuera. Este grupo de personas que como Juan dan apenas una mirada, un vistazo a Cristo y a su obra redentora, no profundizan, se dejan llevar por la primera impresión de las cosas. Y esto nos permite solo darnos una idea. ¿O no le ha pasado a usted que conoce a una persona, le presentan a una persona y usted ya emite un juicio de valor con apenas la primera mirada? Y cuando pasa el tiempo llega a conocerla y usted dice, era diferente aquella persona. ¿Cómo es posible que yo me haya hecho una idea equivocada de esta persona? Porque lo que hiciste fue dar un vistazo, como el apóstol Juan en la tumba cuando llegó primero. Segundo caso, que vamos a tener que recurrir al griego. Los versículos 6 y 7. Este es Pedro, más viejo que Juan, llega de segundo a la escena, a la tumba. Dice el 6, luego que llegó Simón Pedro tras él, es decir, tras Juan, y entró al sepulcro, vio los lienzos puestos allí. Pedro no se quedó por fuera, Pedro entró al sepulcro, y al igual que Juan, vio los lienzos y el sudario puestos allí. En el español se nos traduce vio, pero en el original griego, la palabra aquí es theorei, en el griego theorei, que da origen a la palabra teatro en español y se traduce como contemplar la escena. Vea qué importante, vea la diferencia cuando uno va al texto original. Dice entonces que Pedro llegó después de Juan. Pedro no se queda por fuera como Juan, sino que él entra con todas ganas, posiblemente inspirado para ver qué era lo que pasaba. Pero Pedro contempló la escena, Pedro vio los lienzos, Pedro vio el sudario, Pedro vio la piedra quitada, Pedro vio la tumba vacía. Pero Pedro no vio lo más importante de la tumba, era que el cuerpo no estaba. Pedro se fijó en todos los detalles, pero olvidó al actor principal de la escena que estaba viendo. ¿Cuál? El cuerpo de Jesús que no estaba. Era la evidencia de la verdad de todo lo que había predicado Jesucristo. Alguna gente refuta la evidencia de la resurrección de Cristo, diciendo que posiblemente esta historia, algunas personas quitaron el cuerpo de Jesús. Y hay que tener cuidado con esto, porque hay que ir a la evidencia. Imagínense que el jardín de la tumba, esta tumba fue prestada por José de Arimatea, que era un hombre de dinero de la época, y la tumba estaba vacía, estaba sin estrenar, estaba en el jardín, o está todavía en el mismo jardín del Gólgota, donde fue crucificado Jesús. Y había allí, por petición de los judíos, la guardia romana, el ejército romano. Si los judíos se hubiesen robado el cuerpo para mostrarlo de manera posterior y hacer evidente que todo aquello que había predicado Jesús era falso, ¿para qué dejarían los lienzos y el sudario ahí? No tiene ningún sentido. La evidencia de los lienzos y el sudario nos permiten a nosotros dar por cierto que Cristo resucitó.
porque los lienzos estaban en el lugar y el sudario estaba, dice el texto de Juan, arrollado, justo donde iba la cabeza. Quiere decir que el cuerpo físico de Cristo fue transformado en el acto de la resurrección. Pedro observó los detalles, contempló la escena, que son importantes porque son la evidencia física, pero Pedro olvidó el detalle mayor, era que el cuerpo no estaba, que el cuerpo, la evidencia no estaba, aun y cuando él entró a la tumba. Así hay personas que ante la evidencia irrefutable todavía no creen, todavía no atesoran esa verdad por una razón sencilla. Se quedaron contemplando los detalles y olvidaron meterse con el actor principal de la escena, que es Jesús. Pero vamos al versículo 8, que es el versículo estrella de este mensaje el día de hoy. Porque recordemos que Juan se había quedado por fuera y miró el panorama. Pero dice el versículo 8. Entonces, luego de Pedro, entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro. ¿Y qué hizo? Vio y creyó. Vio y creyó. Vamos al original en griego. Aquí la palabra es iden. Iden. Aquí se lo pongo. La palabra en el griego es iden, que significa conocer. Y hay una enorme diferencia entre dar un vistazo, contemplar el panorama y conocer. Aquí dice que Juan entró y conoció y luego creyó. Y esta es una verdad grandísima acerca de la resurrección, el tema principal que le estoy predicando el día de hoy. Usted necesita conocer a Jesús. Usted no necesita darse un vistazo de quién es Él. Usted no necesita contemplar el panorama. Mire, en este país, Costa Rica, recientemente una encuesta de la Universidad Nacional dice que cerca del 90% de las personas dicen conocer a Dios, dicen ser creyentes en Dios. Pero el tema no es solo creer, el tema es conocer. Y esto va más allá. Permítame y le pongo esta ilustración. Usted solo puede establecer una relación íntima con una persona que llega a conocer. Porque cuando usted conoce a esa persona, cuando usted conoce quién es, cuando usted conoce cómo vive, cuando usted conoce su escala de valores, cuando usted conoce sus proyectos, usted conoce todo lo que hace esa persona, usted llega a sentir afinidad o rechazo por esa persona. Conocer hace una gran diferencia y es lo que nos lleva a nosotros al siguiente paso: creer. Yo te invito a donde estás. Puede ser que usted tenga una idea de quién es Jesús, una idea preconcebida, producto de lo que te enseñaron, producto de la tradición. Es posible que usted conozca los detalles y que usted sepa que Jesús es el Hijo de Dios. Es posible, pero lo que tienes que hacer es llegar a conocerle, llegar a tener una relación tan íntima con Él, para que puedas no solo creer en la resurrección, sino para que tu vida sea transformada. Porque la resurrección fue el acto que transformó la vida de los apóstoles. Los apóstoles no solo creyeron a través de la resurrección, fueron capaces de entregar su vida y morir como mártires. Algunos murieron crucificados, otros murieron aserrados, otros murieron quemados, otros murieron ahorcados.
y de los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, hasta casi nuestros días, hay gente que ha muerto por esta verdad, ha entregado su vida en sacrificio por proclamar esta verdad, y han muerto de la manera más dolorosa que puede morir un ser humano. Se convierten en los santos mártires, en la gente que el Señor ha utilizado y utilizará para proclamar esta verdad. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Cristo es el centro de nuestra fe, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte en la cruz cobran sentido con la resurrección. Nosotros solo podemos establecer una relación con Él si le llegamos a conocer. Solo podemos creer en sus enseñanzas si le llegamos a conocer. Así que lo importante no es el inicio, como Juan, tener una idea, un panorama, todavía no profundizar, no importa. Eso al Señor realmente le es indiferente. Lo que le importa es que ante la evidencia usted compruebe, y una vez que compruebe, crea para que su vida sea por completo transformada. Creer a partir de conocer es lo que debemos hacer cada uno de los hijos de Dios. Les aseguro que si tienen fe, tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes, nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocará. Las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos creen? Si puedes creer, los cielos, su gloria descende, su fuego
del tamaño de un grano de mostaza. Le dirías a los montes que se muevan y se moverán en el nombre de Jesús. Si puedes creer, si tan solo puedes creer, al que cree todo es posible. Si puedes creer. Qué bueno que está con nosotros en este domingo de resurrección. Un saludo de parte de toda nuestra congregación Palabras de Vida. Si usted no es miembro de nuestra congregación, le mandamos un fuerte abrazo. Queremos decirle que una vez que pase toda esta circunstancia, seguiremos reuniéndonos los domingos a partir de las 10 de la mañana, como lo ha visto en diferentes cintillos que le he puesto aquí a lo largo del video, frente al Colegio María en Grecia, los domingos a las 10 de la mañana. Los sábados tenemos reunión de jóvenes cada 15 días, alternado, los hombres y las mujeres en reuniones de fe para fortalecernos. Le amamos muchísimo. Reciba este saludo en nombre de toda nuestra congregación Palabras de Vida. Y si usted es miembro de nuestra congregación y está viendo este video, este mensaje, pues reciba mi saludo, mi bendición y mi cariño y el de mi esposa. Seguimos orando mucho por usted para que seamos fortalecidos en tiempo de prueba y nuestra fe sea aún más grande. Hemos terminado 3 días de ayuno donde clamamos al Señor para que en momentos de prueba nuestra fe sea el escudo, como escribió el apóstol Pablo, que haga apagar los dardos de fuego del enemigo. Necesitamos una fe real para poder nosotros establecer una vida de servicio al Señor, como la que tuvieron los apóstoles. Recuerda, la resurrección vino a cambiar la vida de los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pedro. Pedro, que fue cabezón. Pedro fue increíblemente cabezón. Dice el apóstol Juan, escribe en el capítulo 18, del 25 al 27. ¿Se acuerdan esta escena? Estaba Pedro en pie calentándose, ya una vez que Cristo había muerto. Y le dijeron, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Y Pedro lo negó. Y dijo, no, yo no soy uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a que había Pedro cortado la oreja. Le dijo, ¿no es cierto que te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez. Enseguida cantó el gallo. Cristo había sido crucificado, todavía no había resucitado. Pedro negó a Cristo. Pedro dijo no conocerle. Pedro incluso maldijo, se relata en otro evangelio, y dijo, no, yo no lo conozco. Pero la transformación de Pedro, luego de haber visto a Cristo resucitado en varias ocasiones, recuerde que Cristo aparece más de 500 veces luego de ascender ya definitivamente al cielo, y se le aparece varias veces a los apóstoles. Estaban ellos en el aposento alto, tal y como Jesús se los había dicho, porque tenía que venir el Espíritu Santo sobre ellos, que es Dios. Y luego de la resurrección, ellos reciben al Espíritu Santo y la vida del apóstol Pedro fue transformada completamente. Pedro habla así de la resurrección
en el libro de los Hechos, capítulo 2, a partir del versículo 29 y hasta el 32. Él le habla a los judíos, Él le habla a los gentiles, Él le habla a la gente que estaba allí y que habían cuestionado lo que habían escuchado a los discípulos hablar en otras lenguas y habían dicho que estaban ebrios. Pero Pedro habla de esta manera y es sorprendente cómo el hecho de la resurrección y de recibir el Espíritu Santo transforma la vida de este hombre pescador de la Galilea. Les dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Pedro les recuerda a los judíos que estaban allí que el mismo David profetizó acerca de la resurrección de Jesucristo. Dice: y David dijo esto para que se levantase, para que Cristo se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así habló el apóstol Pedro acerca de la resurrección de Jesús. Esa fue la base que le inspiró y le dio confianza para poder seguir predicando el Evangelio y que más personas pudieran venir a los pies de Pedro. Les recuerda a los judíos que estaban allí que el mismo David profetizó acerca de la resurrección de Jesucristo. Dice: y David dijo esto para que se levantase, para que Cristo se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así habló el apóstol Pedro acerca de la resurrección de Jesús. Esa fue la base que le inspiró y le dio confianza para poder seguir predicando el Evangelio y que más personas pudieran venir a los pies del Señor. ¿Cuánto se enfrentó el apóstol Pablo a gente? A los judíos que luego creyeron que era necesario volver al rudimento de los sacrificios para ser aceptos por el Señor. Y el apóstol Pablo habla que la fe es suficiente. La fe en creer que Jesús murió en la cruz, pero sobre todo que resucitó, nos da a nosotros, los que no somos judíos, la enorme posibilidad de ser insertos en la promesa de salvación del Padre Abraham. Es a través de la resurrección que nosotros somos fortalecidos en la fe y podemos proclamar victoria el día de hoy. Pero este mensaje no pretende probarle que Jesús resucitó. Yo le invito para que usted escudriñe la Escritura y escudriñe también los textos como lo que escribió Flavio Josefo acerca de Jesús, que es historiador romano, para que pueda comprobar a través de la evidencia que primero Jesús existió y luego la resurrección viene a significar la evidencia del mensaje de Cristo. Hay un libro que quiero recomendarle, El caso de Cristo, de Lee Strobel. Aquí se lo voy a poner, El caso de Cristo, de Lee Strobel. Es maravilloso.
un periodista norteamericano, ateo, que comienza a someter a investigación el caso de Cristo, la historia, y a través de la evidencia periodística y someterlo a estudio, termina convencido de que lo que ocurrió es cierto y termina creyendo. Un libro maravilloso, El caso de Cristo. El mensaje de hoy pretende o tiene el sentido de motivarle a usted a que piense si su vida da testimonio de que Cristo resucitó. Piénselo otra vez lo que le estoy diciendo. Si su manera de actuar, si su manera de comportarse como creyente en Cristo puede dar testimonio de la resurrección de Cristo. El mundo puede decir que cree en Dios y negar la resurrección. Un cristiano no puede decir que cree en Dios y negar con el testimonio la resurrección. Hagamos igual que los apóstoles, demos testimonio que Cristo resucitó, porque la resurrección es la evidencia. Él ya hizo su parte. Dios ya envió a su Hijo, cumplió la promesa, su Hijo estuvo en la tierra, dio su cuerpo en sacrificio por usted y por mí, Dios le levantó de los muertos y hoy está sentado a su diestra. Todo esto se ha cumplido. ¿Qué falta? La segunda venida de Cristo. La evidencia de la resurrección nos hace a nosotros creer que esto ya ocurrió. Nosotros somos parte del libro de los Hechos porque no está cerrado el libro de los Hechos. Todavía el Espíritu Santo tiene su obra de poder y acción sobre la tierra. No somos apóstoles, pero tenemos la misma misión. Y nosotros tenemos que dar evidencia de que Cristo resucitó, que Él venció la muerte proclamando el Evangelio, tal y como lo hicieron los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, y muchas personas. Cristo viene, iglesia, y cada día estamos más cerca. Las evidencias de su pronto regreso son más notables cada día. Lo que el texto bíblico nos ha enseñado a través del profeta Daniel y Juan, lo que escribe en Apocalipsis, no nos hace tener una idea, no nos hace echar un vistazo, no nos hace contemplar el panorama. Tiene que hacernos a nosotros creer que su pronto regreso cada día está más cerca. ¿Estamos preparados? ¿Está usted preparado? Hoy celebramos el mundo cristiano, la resurrección del más grande hombre que ha pisado esta tierra. Y lo celebramos con júbilo, con alegría. Pero tenemos que prepararnos para lo que viene. La evidencia de la resurrección ya pasó, es incuestionable. Te toca ahora predicar el Evangelio. Te toca ahora ser sal y ser luz como iglesia de Jesucristo, como un bendecido, como un elegido en tiempos difíciles, para que primero tu familia puedan obtener las promesas de la redención y una vida eterna. Tus amigos, tu ciudad, tu país, tu Jerusalén, tu Samaria, todo el mundo que te rodea necesita conocer que Cristo murió en la cruz, que Él resucitó antes de su segunda venida, donde ya no habrá tiempo para arrepentirse. Les deseo felices fiestas de resurrección. Compartamos como hermanos en Cristo, en familia, dediquemos tiempo a la oración, dediquemos tiempo efectivo a compartir con nuestros familiares, respetemos las decisiones de las autoridades a partir de mañana y estemos gozosos
porque Cristo ha vencido la muerte, porque Cristo resucitó y ese es el cimiento de nuestra fe. Que el Señor derrame miles de bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes, que el Señor ponga su mano sobre este país y que el Señor de manera piadosa se acuerde de cada uno de los hijos suyos que habitamos este país y el mundo entero. Este momento es oportuno para que nosotros volquemos los ojos al Señor y creamos evidentemente en todo lo que Él ha hecho. Muchas bendiciones. Feliz domingo. Venció la muerte, tu mano del abismo me salvó. Y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré. Soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré. Soy más que vencedor. Venció la muerte, tu mano del abismo me salvó. Y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré. Soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré. Soy más que vencedor. No soy esclavo del pasado, cantaré. Soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré. Soy más que vencedor. En medio de guerra o de fuerte tormenta, yo viviré confiado. Más que vencedor. No le temo mañana, mi corazón está firme, firme en tus velas. Pasado, cantaré, soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que